Bienvenidos todos y todas a nuestra actividad de hoy. Es un agrado tenerles a todos ustedes y que hayan podido asistir de cara a este tema que nos convoca hoy y que esperamos que pueda aportar a cada uno de ustedes desde lo que cada uno de nuestros ponentes y nuestro expositor puedan entregar. Mencionar que nuestra actividad se enmarca dentro de la celebración del Día Internacional de la Filosofía, que se conmemora el tercer jueves de cada mes de noviembre, ¿cierto? Y que es una fecha que es acuñada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, a través de la Oficina de la Cultura, Ciencias y Educación, UNESCO, desde el año 2005 en adelante. Este año 2024 hemos querido celebrar este día tan importante a través de ruido ambiente. ¿Lo escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, como decía entonces, este año hemos querido celebrar de una manera muy especial al poner en relevancia una de las tradiciones filosóficas más vigentes y actuales que viene desde la Grecia clásica, ¿cierto? Desde Roma, que es la filosofía estoica, a través de una ponencia breve que se desarrollará en la primera parte de nuestra actividad, seguida de un conversatorio que verá, ¿cierto? Y analizará este tema en relación a tres ejes que son muy importantes: la filosofía, la literatura y el voluntariado. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera parte de esta actividad a través de la ponencia que va a ser dictada por el profesor Francisco Duque Pivela, quien también luego va a estar dentro de nuestros expositores. El profesor Francisco Duque es profesor de Filosofía Clásica y Oriental con el grado de experto y especialista en el estudio comparativo del pensamiento universal. Además, es director de la Organización Internacional Nueva Acrópolis, quienes hemos convocado a cada uno de ustedes, ¿cierto?, esta Escuela de Filosofía, y profesor permanente de la misma organización. Hasta la fecha ha dictado numerosas conferencias y publicado artículos en revistas especializadas, y también ha participado como coautor en equipos de investigación para la publicación de libros sobre asuntos filosóficos en el ámbito del pensamiento clásico occidental y oriental. Le damos la bienvenida, por favor, con nuestra palabra. Muy buenas tardes y bienvenidos todos. Bueno, lo que acaban de escuchar pueden dejarlo de lado, simplemente filósofo. Eso es lo que queremos compartir hoy día. Hemos querido traer este tema en el marco del Día Mundial de la Filosofía, que precisamente se celebra el próximo jueves 21. Y para ello hemos escogido, como ya nos ha anticipado Andrea, a una de las tantas corrientes filosóficas, por una razón tal vez muy importante, muy práctica para todos nosotros. Si hacemos un paralelo, una analogía entre las experiencias que llevaron a estos filósofos a plantear sus ideas en un tiempo complejo, difícil, y también las experiencias que tal vez a nosotros nos inviten a plantear nuestras propias ideas en un tiempo igualmente difícil. Si hacemos este paralelo, encontraremos en los estoicos muchas referencias, muchos consejos para lo que hoy día a nosotros nos corresponde vivir. Voy a pedir un cambio de diapositiva para referirnos en primer lugar a la filosofía. Ahí viene, sí. Estos breves momentos que tenemos que esperar forman parte de algunas pruebas estoicas para todos. Para nosotros la filosofía tiene un sentido muy práctico y por eso
hemos querido traer a los estoicos hoy hasta aquí. No es una cuestión solamente académica, con todo el respeto que nos merece el ámbito académico, sino también es una cuestión que va en cada uno de nosotros, porque de alguna manera todos tenemos inquietudes, todos compartimos desde niños preguntas que nos acompañan a lo largo de la vida, y eso nos hace a todos simplemente filósofos. No hay, por lo tanto, en esto nadie que quede al margen. Cada vez que miramos el cielo, cada vez que vemos el océano, cada vez que nos enfrentamos a una problemática propia, necesitamos filosofar. Y de alguna forma, lo que atrajo tanto a los estoicos, que es esa especie de sensibilidad al dolor propio y al dolor ajeno, también nos plantea vías de aprendizaje. Y por eso es que hemos escogido a estos filósofos, porque de alguna forma nos permiten sobrellevar un poco mejor nuestras expectativas hacia adelante. Entonces, hoy día es imprescindible rescatar este arte de pensar, pero no solamente pensar en un sentido intelectual, sino pensar para encontrar respuestas y para encontrar soluciones a las problemáticas que tenemos. Hemos llamado a este tema con dos conceptos. Uno es el estoicismo, al que hemos invitado a que nos acompañe en esta ocasión. El otro concepto es la crisis. Y ahí voy a pedir un nuevo cambio para resumir. En palabras de un filósofo y educador contemporáneo, muerto hace muy poquito y que ha acompañado a UNESCO también en todas estas definiciones, Adama Samaseko. Él en este párrafo creo que describe muy bien la sensación que todos tenemos y que reiteramos acerca del significado de una crisis. Aunque queremos también quedarnos con el concepto griego, cuando nos dice que crisis es simplemente cambio. Y tal vez todas las dificultades que estamos enfrentando en estos momentos nos permiten avisurar la necesidad de un cambio que abarca aspectos del pensamiento, un cambio que abarca aspectos de los sentimientos, un cambio que nos abarca a todos en el marco de nuestra sociedad. Ese cambio es necesario para tener no solamente un nuevo enfoque hacia el futuro, sino también para que cada uno de nosotros se sienta partícipe, protagonista de este enfoque. Y podemos hacerlo todos nosotros, y esa es tal vez una de las características del mensaje de los estoicos, porque vamos a encontrar en ellos distintas expresiones humanas, desde un esclavo, por ejemplo, como fue Epicteto, y un emperador, como fue Marco Aurelio. Entre estos dos extremos encontramos múltiples facetas que señalan la amplitud del estoicismo. Hablemos de estoicismo. Voy a pedir también que nos acompañen las imágenes. Es considerado uno de los movimientos filosóficos tal vez más prácticos que han existido a lo largo de la historia. De hecho, el estoicismo se desenvuelve en el periodo principal y decadente del Imperio Romano, y fue escogido precisamente por esta civilización, aunque sus orígenes son griegos, porque de alguna manera acompaña el pensar y el sentir de esta expresión práctica que caracterizó a los romanos. Hay en toda su historia, si partimos con Zenón de Sitio, quien es su fundador, y que ya muestra en sus primeros tiempos estas actitudes, estas formas tan características de los estoicos. Fue encomendado por su padre muy joven para hacerse cargo de sus negocios. Su padre era un rico comerciante
y él encomendó a su hijo el hacerse cargo en Atenas y en otros lugares de la venta de sus productos. De hecho, le acompañaba una enorme fortuna que Zenón va a invertir a lo largo de sus años simplemente en libros. Se calcula que la fortuna de Zenón podría redondear unos 5 millones de dólares actuales y lo gastó todo en libros. No para él, sino para dejar estos libros en Atenas, para una biblioteca en Atenas. Esta actitud desprendida, esta actitud que conlleva el poder asumir un tipo de conocimiento, pero al mismo tiempo compartirlo con los demás, desde la fundación de los estoicos caracteriza este estilo de filosofía. A lo largo de la historia del estoicismo hay muchos personajes destacados, pero tal vez los más leídos, porque no se han conservado prácticamente textos de los anteriores, son los tres grandes de la filosofía estoica en Roma. De hecho, si hoy día nosotros recorremos internet simplemente y colocamos esta palabra, estoicos, estoicismo, vamos a encontrar múltiples referencias principalmente a estos tres: Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Son sus libros los que se conservan y por lo tanto nos deleitan con estos consejos prácticos. Ahora, ¿por qué estoicismo? ¿De dónde viene este concepto? Se cuenta que Zenón, cuando escoge un lugar finalmente para enseñar, hay que decir que Zenón reflexionó profundamente durante 20 años, antes de pronunciar sus primeras enseñanzas. Lo hace para corregir algunos acertos de los cínicos, los antecesores de los estoicos, y que tergiversaban en cierto modo el sentido más profundo de este conocimiento heredado de Sócrates. La figura de Sócrates para todos los estoicos, en especial eso que combinaba tan magníficamente y que es una sabiduría práctica y certera, pero acompañada al mismo tiempo de una enorme humildad, quiso ser conservada en el tiempo a través de esta escuela. Zenón entonces se sitúa más o menos a la entrada del Ágora en Atenas, en unos pórticos, stoa en griego. Y por lo tanto pasaron estos filósofos a ser llamados como los filósofos del pórtico, los estoicos. A partir de ese momento, lo que ellos intentan llevar a la práctica es una especie de refinamiento del planteamiento de los cínicos. Podemos recordar entre los cínicos, por ejemplo, a Diógenes. La figura de Diógenes es famosa, hay pinturas y monumentos dedicados a él, y tal vez podríamos traer hasta aquí la anécdota en que Diógenes se encuentra con Alejandro, o más bien Alejandro el Magno le visita. Diógenes está recostado ahí en una calleja y entonces Alejandro llega con todo su séquito en su caballo céfalo y dirigiéndose a Diógenes le dice: mira, soy Alejandro el Grande, señor del mundo, dispongo de todas las riquezas, de todo lo que pueda ocurrírsete a ti, que contar con ello, y te lo ofrezco, lo que me pidas te lo daré. Diógenes se tomó largos minutos para esto. De pronto, transcurridos 10, 15 minutos, ya se impacientaba Alejandro, le dice: ya sé que puedo pedirte, que te hagas a un lado porque me tapas el sol. Es todo lo que Diógenes tenía que pedir a Alejandro. Esto muestra entonces, en cierto modo, una actitud orgullosa. Y es eso lo que los estoicos intentan tal vez corregir. Y por lo tanto Zenón se caracteriza por su humildad, por su vida reservada, por su prudencia, por haber escrito mucho y haber enseñado mucho. Y este legado va a recorrer los siglos, más o menos desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo II o III después de Cristo. Pero nos quedamos con los tres tal vez más conocidos, con Séneca,
con Epicteto y con Marco Aurelio. Y decíamos anteriormente que si ponemos estos dos extremos, por un lado Epicteto, un esclavo, por otro lado Marco Aurelio, un emperador, tal vez tenemos toda la universalidad de caracteres e incluso de circunstancias que cualquiera de nosotros podría vivir. La esclavitud para Epicteto es tan solo del cuerpo, y eso él lo señalaba constantemente a su amo, Epafrodito, que era por lo demás muy cruel. Y entonces cuando Epafrodito, por ejemplo, lo torturaba, él decía, mira, el daño que se va a producir en la medida en que me quiebres las piernas, te afecta más a ti que a mí. Porque a lo sumo a mí me priva de cierto movimiento, en cambio a ti te quita a un esclavo que te puede servir bien, por lo tanto no insistas. Esto sacaba de quicio a Epafrodito y finalmente le quebraba las piernas. Sin embargo, Epicteto, sin inmutarse, le decía, ¿viste? ¿Quién se ve más afectado? Y entonces seguía con su vida. Así en sus máximas nos va a dejar frases magistrales que han quedado en el ámbito de la historia y que han sido recogidas por diversos filósofos, entre otros Descartes o Kant, por ejemplo. Pero uno de los que muy poco tiempo después vivió y recogió sus enseñanzas es Marco Aurelio. Así es que también vamos a irlo citando en esto. Lo que nos hemos propuesto con esta pequeña charla introductoria es encontrar la practicidad del estoicismo. Voy entonces a invitarlos a recorrer una pequeña escala de tan solo 3 peldaños, porque el estoicismo parte de una cuestión muy práctica. De hecho, fue una filosofía que no destacó precisamente por un alto vuelo metafísico o cosmológico, aunque tuvo sus ideas sobre esto, sino parte por una cuestión muy práctica, una fórmula que permite resolver la problemática del tiempo que ellos vivieron. Problemática que se parece por lo demás muchísimo a lo que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, la corrupción. Pido que nos acompañe esta imagen. Lo que ellos proponen en primer lugar es una vida ética. Es decir, lo que quieren traer hasta la problemática de su tiempo y que va a ser muy útil para el nuestro, es que nos hagamos preguntas y planteamientos morales relativos al comportamiento, a la conducta, pero especialmente a la raíz que tiene la conducta y que está en la capacidad de cada ser humano de tomar sus propias decisiones. Es cierto que puede campear en una civilización como la romana o la nuestra la corrupción. Sin embargo, somos nosotros los que podemos decidir volvernos incorruptibles. Y esta es una decisión individual que puede tener un fuerte impacto, un gran alcance, porque en la medida en que cada uno de nosotros combina aquello que los estoicos destacaron. En primer lugar, una obediencia hacia las leyes de la naturaleza. Se trata de concebir que la naturaleza está regida por un principio. Ellos hablaron, por ejemplo, de la providencia, para referirse a un principio, por demás abstracto, es decir, que no está relacionado con una deidad en particular, sino simplemente a una suerte de sentido de la vida. Es cosa de observar las estaciones, es cosa de observar el ciclo de los planetas, por ejemplo, orbitando alrededor del Sol, y preguntarnos con ellos si acaso no todo tiene un sentido. Esta providencia que rige el sentido de todas las cosas para los estoicos va acompañada de otro concepto, de otro principio, porque la pregunta que todos podríamos hacernos con los estoicos está referida a ¿por qué? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué las cosas marchan de una manera? ¿Por qué, por ejemplo, nacimos, en cierto modo, cada uno de nosotros?
en algo que está asociado al parto mismo y que es el dolor. Y porque vivimos a lo largo de la vida también enfrentados a situaciones dolorosas. La muerte misma parece acompañada del dolor. Y la respuesta de los estoicos no es una evasión, sino simplemente hace alusión tal vez a algo que en la tradición oriental también se consideraba. Es el principio de la necesidad. Es decir, que hay un impulso necesario en todas las cosas. Y algo que tendríamos que preguntarnos es si el dolor, que con los estoicos tendríamos que distinguir del sufrimiento, porque el dolor es algo inevitable, es algo que no depende de nosotros. No obstante, para los estoicos, sufrir sí depende de nosotros. Sufrir es un proceso de identificación con lo doloroso. Lo doloroso transcurre. Es necesario incluso porque forma parte de una especie también de ley de la naturaleza de purificación. Para ellos, el tiempo va impulsando todas las cosas en un sentido para depurarlas, para hacerlas mejores. Y el dolor forma parte de esta depuración porque de alguna manera nos muestra cuáles son nuestros límites. Pero más allá de estos límites, tenemos que descubrir de qué manera nosotros mismos nos limitamos. Y así Epicteto decía que hay cosas que dependen de nosotros, como por ejemplo las raíces de nuestro comportamiento, nuestras decisiones, la manera en que enfocamos nuestra vida, las enseñanzas que recogemos de todas las experiencias, la virtud, la forma de comportamiento recto. Pero por otro lado, hay cosas que no dependen de nosotros. Y estas que no dependen de nosotros, muchas de ellas están en nuestras circunstancias. No se trata, por lo tanto, de volverse indiferente a las circunstancias, pero sí de mantener una cierta distancia, acercándose paulatinamente al propio eje de cada uno. Ir hasta nuestro eje, hasta nuestro centro y no perderlo. Eso sí depende de nosotros. Por lo tanto, ellos se plantean una vida recta, porque es algo que se puede escoger. Y lo recogemos, como decíamos, en Epicteto, pero también lo recogemos en Marco Aurelio. Se trata de un personaje señalado por el destino, tal vez, porque fue asociado al poder por su tío, Antonino Pío, quien lo escoge como hijo adoptivo. Marco Aurelio fue educado, por lo tanto, desde los 7 o los 9 años para esto, y se le asignó en el palacio una habitación a la altura de lo que él iba a representar. Pero a los 9 años decide que recogerá 2 frazadas de su cama, las pliega sobre el suelo y duerme ahí, para someter el cuerpo a una exigencia, y esta actitud la conservó a lo largo de toda su vida. Siendo emperador, en campañas militares, en cualquiera de los lugares, Marco Aurelio durmió siempre en el suelo, para de alguna manera enseñarle a su cuerpo que estaba sometido a su voluntad. No le impone, por lo tanto, el cuerpo sus necesidades, es él el que asigna a su cuerpo esto. Y por las mismas razones fue incorruptible. Entonces coloquemos en nuestro primer peldaño, en esta escalera que nos ofrece el estoicismo, la ética. Es decir, un conjunto de principios, de valores que puedan regirnos a todos nosotros y que sean irrenunciables. Porque nadie puede obligarnos a no ser rectos. Somos nosotros los que podemos escoger nuestra propia rectitud. Nadie puede obligarnos a renunciar a nuestra rectitud. Aún las circunstancias más complejas no afectan este sosiego del espíritu, si es que nosotros tenemos la entereza y el valor de mantenerlo así. Podríamos decir dónde están los ejemplos de ello y vamos a Epicteto, el esclavo. El segundo planteamiento que nos proponemos aquí, en la siguiente imagen,
está en relación con una vida filosófica, porque lo primero tal vez en una filosofía práctica, es una vida ética, pero el segundo paso está constituido por una vida filosófica. Es decir, por el desarrollo de una capacidad de reflexión. La vida y todas las circunstancias que nos corresponden vivir nos ofrecen la oportunidad de reflexionar. Recordemos que este concepto reflexión es volverse sobre sí mismo, flexionarse hacia uno. Es decir, tenemos que vivir y experimentar muchas cosas. Cuando estas ocurren, cuando estas nos afectan, entonces nos flexionamos hacia nosotros para buscar en nosotros las respuestas. Las respuestas a las problemáticas que nos plantea la vida no están fuera de nosotros, están dentro de nosotros. Por lo tanto, el sentido de la reflexión es ir hacia nosotros mismos. Esto hace que la reflexión nos lleve a un segundo proceso que los estoicos plantean como igualmente importante, y es entender. No basta con pensar acerca de las circunstancias, acerca del sentido de la vida, sino hay que entender. Ellos destacan, por lo tanto, que si hay algo que puede considerarse como común a todos los seres humanos, es la razón. Pero la razón no es simplemente intelecto. La razón es esta capacidad de reflexión, es esta capacidad de entendimiento, es decir, llevar la reflexión hacia un objetivo, hacia una meta que nos permita incrementar nuestra capacidad de comprensión. Escoger de cada una de las circunstancias aquellas enseñanzas que ésta tiene e incorporarlas entonces como un proceso de aprendizaje en nuestras propias vidas. Esto no ocurre solamente cuando tenemos 7 años, 12 o 25, sino ocurre más allá, hasta las fronteras mismas de nuestra existencia. Todos los días son oportunidades para aprender. En este sentido, la vida filosófica que proponen los estoicos aporta también ciertos conceptos que son importantes de respetar. El primero de ellos es lo que llamaban ataraxia. Esta ataraxia que a veces podemos acompañar de la idea de la apatía, porque el pathos es lo que se padece. El apathos es lo que no padecemos o que nosotros podemos permitir que no nos influya, que no nos afecte. La vida, en cierto modo, nos ofrece muchas circunstancias, unas cuantas de ellas difíciles, pero podemos desarrollar una apatía que no es indiferencia. La misma idea de la ataraxia no debe confundirse con indiferencia, sino es una cierta condición, podríamos decir, de verticalidad, en la cual las cosas sí vienen hasta nosotros, pero no las hacemos nuestras necesariamente. No las identificamos con nosotros a tal punto que suframos con ellas. Por eso, en este eterignio que ellos imaginaban como la raíz de todo el universo, el fuego, está también en el ser humano en un mismo sentido. El fuego, por ejemplo, es vertical. Si nosotros ponemos una vela recostada, la llama permanece vertical. Si las circunstancias nos derriban, en cierto modo, nuestra llama, es decir, nuestros principios, nuestras concepciones internas, deben permanecer verticales como el fuego. No podemos tumbarnos en un sentido interno espiritual, sino tenemos que ser capaces de mantenernos verticales como el fuego. Por eso es que los estoicos asociaban simbólicamente, digamos, esta idea del fuego como la vida filosófica. Y en nuestra tercera propuesta, que haremos que nos acompañe aquí mismo,
junto a Marco Aurelio, precisamente en su estatua ecuestre que se encuentra ahí en Roma, está la idea de la civilización. Porque los estoicos no son filósofos que abandonan la ciudad para retirarse a las montañas o a la profundidad de los bosques, sino más bien son ciudadanos del mundo, tal como ellos se declaran. La propuesta que ellos hacen es para llevarla a la convivencia humana, a las relaciones que acompañan a todos los seres humanos. Y en este sentido, lo que ellos nos invitan a hacer es el llevar adelante estas mismas ideas, este mismo esfuerzo, pero para ponerlo en práctica en las relaciones con los demás. Se trata de lograr un sentido de convivencia común, en el cual la anhelada tranquilidad, la serenidad interior pueda convertirse en un valor que nosotros hagamos extensivo a todos. Por lo tanto, lo que tenemos que rescatar de ellos es que hay en ellos una mirada individual a través de la ética, es decir, a recoger valores en sí mismos. Hay una mirada también ascensional a crecer permanentemente, a no quedarnos estáticos en lo que nos conforma con lo que somos. Pero también hay una mirada hacia compartir, porque el ideal del sabio estoico es el que puede compartir su sabiduría. Si volvemos a la idea del fuego, imaginemos que aquí prendemos una pequeña hoguera y que luego cada uno de ustedes puede traer una antorcha para encender en sus manos. Lo que veremos entonces es que pueden ir pasando uno a uno y encendiendo sus propios fuegos, y la hoguera original no merma, no disminuye. Por lo tanto, el saber que comparte el sabio con todos los demás no lo minimiza, por el contrario, sigue creciendo en la medida en que se encienden nuevos fuegos. La propuesta de vida que ellos hicieron permite que toda la civilización humana se comparta. Y de hecho, gracias a los estoicos, en verdad, es que el Imperio Romano pudo sustentarse una vez más, al menos un par de siglos más, para subsistir en sus valores originales, no solamente volviendo a sus raíces, sino además llevando adelante un viejo sueño. Traemos finalmente en nuestra última diapositiva a quien fuera nuestra presidenta internacional hasta hace muy poco tiempo. Ella partió el año pasado y nos deja en esta frase tal vez la síntesis de estas dos ideas que hemos unido, una forma de vida estoica con la crisis, porque podemos muchas veces decaer y sentirnos abandonados, llegar, como dice ella, a encontrar que nada vale la pena. No obstante, no hay más crítica constructiva que ponerse a trabajar en aquello que creemos bueno y posible. El ejemplo sigue siendo la mejor de las enseñanzas, la mejor demostración y el más acabado argumento. Con esta propuesta traemos el estoicismo hasta nuestro tiempo, y lo que nos atrevemos también a proponer es que a pesar de la crisis, a pesar del cambio que se está produciendo, todos nosotros podemos transformarnos en protagonistas en la medida en que simplemente somos un poco más dueños de nosotros mismos. Ese es tal vez el sentido profundo de la filosofía estoica. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Francisco Duque su tan clarificadora ponencia en relación al origen y sobre todo la aplicabilidad de esta filosofía desde diversas dimensiones. Muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda parte del encuentro, y para esta segunda parte vamos a solicitar a nuestros panelistas que por favor puedan pasar y tomar asiento. Adelante, por favor, profesor. Las tres letras. Las tres letras.
Y mientras toman ubicación, vamos a presentarlos brevemente. Bueno, ya presentamos al profesor Francisco Duque. Continuamos después con Isis Cortés, bienvenida. Isis es psicóloga de profesión con mención en educación. Además, es diplomada en liderazgo y gestión de equipo y diplomada en derechos humanos, ONU Venezuela. Especialista en gestión, manejo e intervención en crisis y capacitadora en primeros auxilios psicológicos, encargada de apoyo psicosocial y contención emocional en establecimientos educacionales, investigadora y gestora de proyectos de responsabilidad social y empresarial. Además, es directora de la organización ONG SAR Metropolitano. Un aplauso, por favor. Y por este lado tenemos a María de los Ángeles Escandón, licenciada en Filosofía con mención en Literatura General de la Universidad de Chile, licenciada en Filología Hispánica, magíster en Letras con mención en Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor asistente adjunto de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomada en Psicología de la misma universidad. Ha dictado múltiples cursos en varias universidades relativos a literatura, tanto antigua como medieval, moderna y contemporánea, y también ha dictado diversos seminarios en distintas universidades, cursos de extensión y diversas publicaciones. Le damos la bienvenida también con un aplauso. Bueno, y para esta segunda parte de nuestro encuentro vamos a conversar en relación a diversas preguntas que apuntan a poder desarrollar algunos de los temas ya mencionados por el profesor Francisco Duque desde estas diversas miradas que mencionábamos al inicio, ¿cierto? La filosofía, la literatura y el voluntariado. Entonces, vamos a ir realizando rondas de preguntas que serán respondidas brevemente por cada uno de nuestros panelistas. Vamos a solicitarles, tenemos otro micrófono, excelente, que puedan, cuando sea su turno, por favor, tomar el micrófono y acercarlo para poder ir respondiendo. Y vamos a comenzar justamente con nuestro profesor Francisco Duque y hacerle la primera pregunta, que va en relación a una de las frases más conocidas del estoicismo, que surge desde Séneca, también ya mencionado en la ponencia, que dice lo siguiente: libre es quien libremente obedece a lo que necesariamente sucede. Profesor, en relación a esta frase, ¿usted nos podría explicar qué relación, ya lo esbozamos un poquito, pero quizás profundizar en la relación que existe entre la libertad y la necesidad desde el estoicismo? ¿Se escucha bien ahí? Sí, quizás podríamos tomar. Sí. Sí, de alguna manera creo que lo he mencionado. Hay una combinación entre el ajustarse a la ley de la vida, es decir, aquel principio que rige el por qué nacemos, por qué morimos y hacia dónde dirigimos, en cierto modo, nuestro proceso de vida, y el hecho de ejercer libremente este ajuste, este amoldarse a la vida. La voluntad de vivir, que es algo que de alguna manera se nos aporta, debe ser acompañada de la libertad de vivir, y es más libre quien es más dueño de sí mismo. Hoy día a veces hablamos de que queremos hacer lo que nos gusta, pero lo que nos gusta está moldeado ¿por quién? Por nuestras necesidades básicas, por la presión que ejerce sobre nosotros las redes sociales y muchos otros factores. ¿De qué manera alcanzamos nuestra libertad? Siendo dueños de nuestras propias decisiones. Y la primera decisión de esas es someterse a estos principios de la vida, o sea, el hecho de tener un sentido de la vida profundo. Eso es lo que nos enseñaba Séneca. Y hay que considerar que Séneca sirvió a Nerón, tal vez contra sus principios, pero se abocó a educarlo
porque así se lo exigía el imperio y por lo tanto era necesario hacerlo. Muchas gracias, profesor. En relación a esta misma pregunta, y ahora para nuestra segunda ponente, María de los Ángeles, quisiera un poquito continuar el hilo de lo que ha mencionado recién el profesor en relación al concepto de libertad, ¿cierto? Que además ha sido estudiado y comprendido a través del tiempo, desde los tiempos arcaicos, y en este sentido quisiera preguntar ¿qué importancia tiene la libertad de pensamiento en la transmisión de las ideas desde la literatura clásica? ¿Cómo podríamos saber o conocer cómo se aplica esa libertad en la actualidad? Bueno, voy a tratar. ¿Se escucha ahí? Sí. Ahí sí. Sí, voy a tratar de hacer un breve resumen, porque la pregunta abarca muchos siglos, muchas formas de pensar, etc. Pero es importante considerar que el ser humano no ha sido a través del tiempo como somos ahora, físicamente, psicológicamente, emocionalmente. El ser humano ha ido cambiando a través del tiempo. Y eso es importante considerar, porque también se observa en el transcurso de las obras literarias, sobre todo, ¿no es cierto?, en la forma de proceder de los personajes, el cómo están escritas, la forma en que se van consolidando. Entonces, ¿qué pasa? Hablar de libertad de expresión, eso es, ¿no es cierto? Como se habla hoy en nuestros días ha ido cambiando muchísimo, porque en la antigüedad, ¿no es cierto?, antes del Imperio Romano, aquí nos podemos ir 2500 años antes de Cristo, pensemos en la epopeya de Gilgamesh, ¿no es cierto?, 2500 años, cultura sumeria, recopilada ya en culturas posteriores, escrita en cuneiforme, ¿verdad?, en donde ya aparecen los pensamientos y las emociones tal y como lo sintieron los hombres de aquellos tiempos. Una diferencia muy importante: todas las obras clásicas antiguas son alegóricas, dicen una cosa pero están diciendo otra, y para eso hay que tener las claves culturales y el momento de desarrollo de esa cultura. Ahora, es curioso, porque lo que me quiero detener, a lo que me quiero, digamos, referir, es a que cuando hablamos de libertad de pensamiento y expresión de la misma en el transcurso del trayecto, ¿no es cierto?, de las formas culturales, la libertad de expresión de alguna manera depende de el tipo de orden civilizatorio que está en ese momento vigente. ¿Cuándo empiezan estos problemas? Justamente con el Imperio Romano y siguientes, en donde se configura una suerte, la literatura, por ejemplo, y el arte se configura en una suerte de proceso de encriptamiento, en donde unos pocos estamos entendiendo lo que dicen, sobre todo en el paso del Imperio Romano hacia la Edad Media, porque pensemos que ahí se pierden las letras, ¿verdad? La gente no sabe escribir, no sabe leer, ¿verdad? Se pierden los idiomas antiguos, etc. Entonces viene todo un proceso de aprendizaje, de lectura y escritura, pero también ocurre, digamos, un proceso a raíz del inicio, la persistencia y la influencia del cristianismo en Europa, ¿no es cierto?, un proceso de censura. Entonces hay que buscar caminos para expresarse, porque pensamos que detrás están todas las creencias
provenientes de la antigüedad llamadas malamente paganas. Aquí voy a hacer una aclaración. Cuando decimos creencias paganas, no quiero decir religiones paganas, porque difícilmente podemos hablar de religión en esa instancia. Creencias paganas son las creencias de los pueblos, no es porque sean contrarias a la religión católica, así sé que hemos ido malamente entendiendo, porque pagano viene de la creencia del pago y pueblo, la villa. Todavía en Argentina, ¿no es cierto? Creo, si no, por favor me corrigen, dicen voy para mi pago, voy a mi campo, voy a mi pueblo. Entonces también allí se produce, ¿no es cierto?, un quiebre, porque están las creencias, que de esto podríamos hablar mucho, las creencias, ¿no es cierto?, cristianas, paralelamente con las creencias, digamos, paganas que vienen de la antigüedad. Y por supuesto que son aquellas las que más se encriptan y se esconden de algún modo. Entonces aquí ya hay una difícil y que se va a ir complicando cada vez más libertad de expresión. Ahora, cuando hablamos de libertad de expresión, tampoco supone que cualquier expresión sea libre, porque estamos viviendo una etapa de crisis y crítica en ese sentido. Cada quien hace lo que quiere, como me decía el profesor, ¿verdad? Lo que se le ocurre, y parece ser que anduviera solo con la vida. O sea, ¿qué culpa tengo yo de los traumas del otro? O sea, perdón, ¿por qué me tengo que leer eso? O sea, entonces hay una suerte de falta de libertad de expresión constreñida, ¿verdad? Quedamos al arbitrio de esta libertad malentendida. Entonces, libertad de expresión sería aquella libertad que de alguna manera puede afirmarse dentro de lo mejor de cada quien, porque está viviendo con otros seres humanos y también haciéndose libre propiamente. Entonces yo creo que estos son puntos a reflexionar, ¿verdad? Y por eso los clásicos son clásicos en literatura. No porque sean antiguos, sino que porque trascienden cualquier época. Entonces, ese tipo de literatura, ese tipo de expresión estética, está de alguna manera marcándonos, mostrándonos unos mejores parámetros de lo humano. Y en ese sentido se hace libre. Y esa sería mi respuesta. Y no sigo porque el tiempo... Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta y por habernos aportado algunas aclaraciones desde el punto de vista histórico. Siempre es muy provechoso. Gracias. Pasamos a nuestra tercera pregunta, ahora dirigida a Isis. Por favor, el micrófono. Y hablábamos hace un momento acerca de esta necesaria coherencia que existe en el estoicismo en relación a una mente clara, un corazón fuerte y manos laboriosas. En este sentido quisiéramos saber de qué manera se aplican estos principios en las situaciones en las que las personas debemos ayudar a los demás en el voluntariado. Bueno, en un principio cuando me invitaron para acá, decía, ¿qué voy a hacer yo frente a estas preguntas, este gran mundo? Pero la verdad es que los he escuchado, he estado pensando sobre lo que me planteas. Y bueno, yo pertenezco a una organización que responde a emergencias y desastres. Nosotros reaccionamos frente a las emergencias y los desastres, que es lo que se hace en Chile. Uno es reactivo. Nos falta ponernos a pensar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. En la mayoría de los rescatistas y aquellos que trabajamos en emergencias, cuando hay una emergencia salimos a lo que vaya. Y hoy día me he dado cuenta, y a medida que también he trabajado con Nueva Acrópolis, a quienes les agradezco mucho, me he dado cuenta de que hay que saber por qué estoy haciendo aquí, por qué estoy siendo voluntario o voluntario frente a esto, qué estoy arriesgando y
¿Qué quiero hacer con esto? ¿Para qué lo quiero hacer? Porque el otro está sufriendo. ¿Y qué está sufriendo el otro? ¿Realmente conozco a la otra persona que está sufriendo y sé qué hacer para poder ayudar a su sufrimiento? Hoy día estamos frente a una avalancha de voluntarios espontáneos, que probablemente muchos podrían sentirse parte de ellos. Tenemos un incendio y nos llaman a campañas, y nosotros respondemos a esas campañas. En Valparaíso, uno de los últimos incendios se llamó Campaña de Ropa. Habían trajes de baño. Íbamos por las calles y finalmente eso se transformó en un lugar donde estaban llenos de ratones. Teníamos a los niños durmiendo frente en carpas, en sus terrenos, con la ropa acumulada llena de ratones, llena de pulgas. Entonces nos llaman a responder a estas campañas, nos sentimos honrados de poder responder, tenemos slogan para esto, y muchas veces nos falta pensar si efectivamente somos capaces de responder a la emergencia. Y eso también nos pasa a nosotros como rescatistas, como respondedores. Entonces, frente a lo que me plantean, efectivamente necesitamos tener una mente clara de qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Y esto nos da el impulso y la fuerza para salir y dejar todo lo que nos corresponde a nosotros como familia, como mamá, como papá, como responsables de algún lugar, y con nuestras manos poder trabajar por el otro, por lo que realmente el otro necesita, no lo que yo necesito. Le voy a contar una pequeña historia. Yo estuve trabajando con un equipo de psicólogos que hace mucho tiempo atrás, antes que salieran las organizaciones de psicólogos, estábamos preparándonos de la Universidad de Chile para que ellos salieran en emergencia, pero que realmente conocieran la emergencia, que es estar en terreno en emergencia, no salir con zapatillas y con la buena intención. Y se me olvidó un pequeño detalle, solo pequeño: cómo enfrentarse a la persona que estaba sufriendo, pero en un principio, en el saludo. Íbamos subiendo el Cerro La Cruz en Valparaíso, y mis colegas hoy día llegaron a donde los vecinos, permiso vecina, adelante, pasen, hola, ¿cómo están? Y ahí quedamos. Yo lo miré de atrás y asumo todo lo que le dijeron, pero claro, la respuesta fue: ¿cómo cree usted? ¿Cómo cree usted que estamos? Mire cómo estamos. Y ahí ahora todo me hace sentido. O sea, el hecho de que desde un principio yo tengo que pensar y ser súper claro en lo que voy a hacer, para que lo que yo voy a hacer evite generar más daño de lo que ya se está haciendo. Y ahí puedo unir lo que me comentaste, de la cabeza al corazón y las manos. Muchas gracias, Isis. Qué importante lo que has mencionado en relación a darle un significado y un sentido a todo aquello que hacemos. Y en esta misma línea quisiéramos continuar con la siguiente pregunta dirigida al profesor Francisco, tomando este hilo conductor de aquello que hasta ahora hemos mencionado y el sentido práctico del estoicismo. Quisiéramos saber qué importancia tiene vincular las ideas con la práctica, y por otro lado, ¿en qué medida depende de nosotros lograr esto en nuestra vida cotidiana? Bueno, yo en primer lugar agradezco el aporte que nos ha hecho Isis, porque nos pone con los pies en la tierra. Efectivamente hay una razón para hacer cada cosa, pero esa razón tiene que encontrar vías prácticas. No basta, por ejemplo, con proponer soluciones a la problemática que se tiene que vivir en la sociedad actual desde un marco teórico, desde una maqueta, en la cual se han probado cosas, pero en un laboratorio, no en la realidad cotidiana, sino hay que
ponerse un poco en sí mismo y en llevar el sí mismo también a los zapatos de los otros. Las ideas que en este caso impulsaron los estoicos están apoyadas en la propia experiencia de vida que ellos tuvieron. Ninguno de ellos vivió al margen de la sociedad, sino por el contrario, plenamente involucrado. De la misma manera, nosotros no podemos rechazar a nuestra sociedad ni las circunstancias que nos corresponden vivir. Hoy día se habla mucho de ecología, por ejemplo, y se está asomando la idea de que la Tierra no sea una roca que está ahí orbitando en el espacio, sino tal vez un ser vivo. Y por lo tanto sus reacciones, incluido el cambio climático, sean factores que también estén considerados en la propia adaptación que la Tierra hace a las etapas de su vida. Tenemos que aplicar un principio de analogía. Nosotros tenemos etapas en la vida. Pasamos de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, y en la adultez vamos sufriendo ya hacia la vejez las consecuencias de un largo vivir. Vemos que la Tierra está sufriendo adaptaciones y de alguna manera también nos está mostrando sus dolores. Desde luego que podemos contribuir a que le duela más, o podemos aliviar en cierto modo eso que está sufriendo. Por lo tanto, el llevar a la práctica las ideas es ser más conscientes en nuestra propia responsabilidad individual, pero también más conscientes en nuestra responsabilidad, en este caso social, y como humanidad. Los estoicos, al señalar esta noción de ciudadano del mundo, quisieron decir que cuando se habla del ser humano, se habla de toda la humanidad, no de algunos solamente, sino de todos los seres humanos. Y todos los seres humanos, de alguna forma, aspiramos a una unidad. En el plano de las ideas, eso sería lo adecuado. En la práctica es a través de ejercer este sentimiento de solidaridad, por ejemplo, con los demás, y de ponerse realmente en el lugar de los otros, en lo que realmente se necesita, y no solamente quedarnos en planes, en proyectos. Una de las cosas que recogeríamos de los estoicos aplicados a la vida actual es que tal vez la humanidad no necesite tantos recursos, porque todo se señala como falta de recursos. Creo que los recursos que se necesitan hoy día son los recursos humanos, o sea, es un poco más de humanidad. Y eso no es una cuestión de poner más financiamiento a algo, sino es una cuestión de educación. Por lo tanto, poner las cosas en la práctica es educar. Lo que mencionaba Isis, pasar de lo reactivo a lo preventivo. ¿Y cómo pasamos a lo preventivo? Educando a nuestra sociedad, haciéndola más resiliente en un sentido práctico. Muchas gracias. Voy a tomar desde las últimas palabras que usted ha mencionado en relación a la educación y la noble tarea que tiene la filosofía de poder no solamente investigar o pensar sobre ciertos temas, sino que también poder llevarlos a la vida cotidiana y a través de esa practicidad poder hacer que cada uno de nosotros vaya creciendo justamente. Y en este sentido preguntamos a la profesora María de los Ángeles, ¿qué importancia tuvo justamente la filosofía en el desarrollo de la cultura romana? No tengo ni idea. Por favor, si puede acercar el micrófono. Gracias. Bueno, es importante decir que obviamente el desarrollo de la filosofía está aunado, ¿verdad?, con los procesos educativos. Entonces, en ese sentido, el proceso de enseñanza dentro de la cultura romana y su expansión, ¿verdad?, tiene que ver, por un lado, con una educación del cuerpo y del alma.
Por un lado, en el ámbito del cuerpo, obviamente, la educación militar, en el caso de los varones, ¿verdad? Y una educación que iba dirigida sobre por el ámbito de guerras, conquistas, etc. Y sobre todo eso dirigido al dominio, ¿verdad?, del cuerpo físico, de las emociones, en ese sentido, digamos, la mirada, ¿verdad?, o la concepción estoica. Y por otra parte, el desarrollo en el ámbito de lo femenino, la educación que va dirigida a buscar de alguna manera lo mejor de aquellas virtudes que comportan, ¿no es cierto?, filosóficamente también en el hogar, en los distintos roles que tenían las mujeres. Entonces, hay un desarrollo, digamos, equilibrado de ambos elementos, lo femenino, lo masculino, en conjunción, y todo aquello llevado a la práctica en cada una de las acciones que se hacían, digamos, culturalmente y todo. Ahora, es importante pensar, y también viene, ¿no es cierto?, la necesidad de investigar más en relación a cuáles fueron las bases educativas, las concepciones en los procesos, porque las diversas, digamos, expresiones en los ámbitos infantiles, adolescentes, o las personas ya, los adultos, que pensemos que empezaban la vida de adulto, entre comillas, prácticamente cuando eran adolescentes. ¿Ya? En la cultura basada sobre todo en un ámbito de desarrollo, en que, digamos, la labor de quehacer en el mundo es muy, digamos, rápida. Estamos hablando de tiempos de avance de las civilizaciones, ¿verdad?, el desarrollo de las culturas, etc. Un joven a los 12, 13 años prácticamente era educado como un adulto. Yo creo que aquí hay un cambio también muy fuerte en nuestra concepción. Bueno, para muestra un botón, pensemos en Alejandro Magno. A los 30 años ya, ¿verdad?, era un líder con grandes ejércitos. Entonces, ¿cuándo empezó este proceso educativo? Eso es importante cuestionárselo. Y lo otro también, aprender de cómo los primeros elementos que se aprenden en las escuelas, por supuesto, es la filosofía, y lo que luego en la cultura, digamos, alejandrina se llamó ¿cómo se llama? La escuela de Alejandría. Las primeras 3 materias que se estudiaban era gramática, retórica y dialéctica, es decir, el trivium. Y después el quadrivium, en donde ya se implementaban los estudios que tenían que ver con geometría, matemáticas o historia, etc. Pero lo principal era la gramática, la primera. O sea, cómo escribir acompañado de cómo pensar. Y estos son procesos filosóficos unidos a la lógica, ¿verdad? Pensemos que esa era la base, ya en el tiempo, digamos, de los romanos, porque en el fondo los alejandrinos lo que hacen es rescatar, digamos, estos órdenes. Y además hay que decir que las universidades se construyeron en este mismo orden de enseñanza de las disciplinas. Eso es necesario decirlo. Por lo tanto, fundamental. La columna vertebral de la educación. Eso. Muchas gracias. Rescatamos de sus palabras una virtud que es especialmente necesaria para el desarrollo de todas las demás virtudes,
que es la voluntad. Y en esta línea preguntamos a Isis, ¿qué virtudes crees tú que son necesarias justamente para la formación de una persona en el voluntariado, para que efectivamente pueda ser un apoyo real frente a estas situaciones críticas como la que hace un rato mencionabas? Mira, yo creo que una de las principales tiene que ver con conocerse a sí mismo, porque eso hace que reconozcas tus límites. Y cuando tú reconoces tus límites, eres capaz de ayudar en consecuencia a lo que tú puedes hacer. Y eso hace que la otra persona no se enfrente a situaciones en las cuales tú tampoco sabes cómo controlar. Se los voy a poner un ejemplo. No me puedo ir para atrás en la historia como mis dos representantes aquí, pero sí puedo hablar de lo que vivo en las emergencias. Y se los voy a poner en un ejemplo. Muchas veces cuando nosotros estamos en circunstancias de crisis, de la persona está fuera de su sentido de realidad, la persona está sufriendo, una de las grandes palabras que nosotros utilizamos es tranquilo, no te preocupes. Si ustedes piensan, ¿a ustedes les sirve eso? A una persona que está llorando, ¿le sirve que le digan, no llores más, todo va a estar bien? Primero, efectivamente nosotros sabemos que todo va a estar bien. No. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar de algo ni afirmar algo de lo cual no sabemos. Y la otra persona, cuando está en crisis, cuando está desbordada, cuando se siente mal, es solo capaz de reconocer tonos de voz, de sentir a la otra persona cerca, muchas veces sin tocar. Y eso solo se vive, solo uno lo puede entregar cuando uno lo ha vivido también. Y yo creo que todos ustedes también han vivido una crisis. Uno no necesita estar en una emergencia, en un incendio, en un choque, para haber sufrido una crisis. Una crisis es cuando uno está sufriendo. Y puede ser, no sé, yo trabajo con adolescentes que terminaron con el pololo o con la polola y están efectivamente viviendo una crisis. Y yo no puedo minimizar eso porque sé como adulta qué va a pasar y que van a venir peores crisis. Entonces, para mí, uno de los principales valores es poder reconocerse, saber cuáles son mis limitantes y también saber qué es lo que yo tengo que me podría diferenciar del otro que yo puedo entregar y que puedo entregar para que a ti te sirva y te dé calma. Muchas gracias. Nos quedamos con lo que mencionabas al inicio, conocerse a uno mismo. La importancia que tiene el poder ir hacia adentro justamente y ver qué hay y poder trabajar desde allí, desarrollando nuestras cualidades, nuestras fortalezas para poder también entregar lo mejor que tenemos a los demás. Y junto con estas interrogantes que surgen acerca de quiénes somos, ¿cierto? Una de las grandes preguntas, y cómo conocernos, también hay otra que también cobra relevancia acerca del sentido que tiene nuestra vida, el sentido que tiene la vida. Y ante este tema, preguntamos al profesor Francisco Duque, ¿qué nos dice el estoicismo o qué plantea acerca de la gran pregunta de a qué hemos venido a este mundo? De alguna forma, lo expresado anteriormente refleja esta ley de necesidad. Creo que si le preguntáramos a un estoico así simplemente por qué estamos vivos, a qué hemos venido, nos diría de un modo muy lacónico, por qué es necesario. Ellos explican de esta manera las cosas y en cierto modo, si lo aplicamos a nuestra propia vida, tienen razón. O sea, lo primero es que si las cosas son como son y si nosotros estamos viviendo, es necesario que sea así. Esto permite que tengamos otra óptica, porque cuando nos ocurre algo nos preguntamos ¿por qué a mí? Pero si la respuesta que nos podemos ofrecer nosotros en primer lugar es que es necesario, ya asumimos un grado de responsabilidad sobre eso.
Cuando nos preguntamos simplemente por qué a mí, pero no asumimos ninguna responsabilidad, entonces terminamos culpando a los demás. Por lo tanto, es muy útil, muy práctico el asumir la necesidad de las cosas y luego el sentido de responsabilidad. ¿Cuál sería el sentido de la vida para ellos? Bueno, está dado por lo que llamaban la providencia. O sea, algo, un principio que ha dispuesto las cosas de esta manera. Podemos llamarle Dios o podemos llamarle como queramos. Lo importante es que entramos al mundo con una disposición. Un mundo que ya tiene una disposición, en donde vemos un orden que percibimos en todas las cosas existentes. Los planetas, por ejemplo, que orbitan en torno al Sol, no chocan entre sí, sino conservan sus órbitas. Si pudiéramos hacer una analogía, cada uno de nosotros tiene una órbita. Es decir, cada uno de nosotros tiene una línea de vida a través de la cual se desplaza. Si pudiéramos desarrollar una forma de convivencia en que ninguna de las órbitas se entrecruzara, tal vez lograríamos en alguna medida lo que el sistema solar, por ejemplo, nos ofrece. Un conjunto perfectamente armonizado, perfectamente integrado y que tiene un orden. Si lo que necesitamos es una sociedad más ordenada, cada uno de nosotros tiene que encontrar su propia órbita, encontrar su espacio y su tiempo. Los estoicos nos dirían que si cada uno de nosotros vive el sentido de su propia vida, que no es una actitud egoísta, sino por el contrario es una actitud responsable, entonces le va otorgando sentido de espacio y tiempo a cada uno de los demás. El sentido de la vida en su conjunto es el sentido de la vida de todo el universo y nosotros formamos parte de eso. Eso nos dirían los estoicos. Muchas gracias. Y acercándonos a nuestra última ronda de preguntas, además de los principios ya mencionados por el profesor de necesidad y finalidad, profesora, existen otros como acuñados por los estoicos como las fuerzas, los logos, la razón, por una parte, y por otro lado también existe en ellos este sentido tan conocido de la practicidad, de su o sea, son imperturbables y incluso se les conoce como fríos en este mismo sentido. ¿Qué nos podría decir acerca de la vinculación necesaria que debe existir de las ideas con la puesta en práctica de estas mismas en la vida cotidiana? Qué difícil. La última pregunta. Bueno, pensando sobre todo, ¿verdad?, esto de poner en práctica, yo creo que el primer paso es el discernimiento. ¿Por qué? Porque el discernimiento de alguna manera nos ayuda a separar la paja del grano. Discernir viene también, ¿no es cierto?, incorporado al término del armero, separar lo importante de lo que no lo es, o que es secundario, por decirlo así. El discernimiento tiene que ver también con separar lo real de lo ilusorio. Y en ese sentido, lo que podemos ver en la actitud estoica, que muchos dirán, ¿no es cierto?, se entiende como un poco frío, quizás como demasiado práctico, solamente considerando lo material, ¿verdad? Hay un elemento en que podemos ver también que detrás de esto está la ley de necesidad. ¿Qué se necesita ahora? Y cuando se actúa, ¿no es cierto?, en el mundo y no se separa por términos, para la redundancia, prácticos, ¿verdad? Es lo mismo que de alguna manera mencionabas tú. ¿Qué elegimos en un momento de crisis? En un momento de desastre, ¿no?
Y aquí no pueden intervenir las emociones desbocadas. Por ejemplo, que yo solo admiro a la persona que trabaja con de verdad que sí. Porque uno se le arranca la emoción y todo, ¿verdad? Y entonces no hay ninguna solución. Pero en ese sentido, digamos, la actitud estoica es muy práctica, actúa según la necesidad. Entonces, cuando se aprende, repito, con esto el discernimiento es lo principal, se aprende a escoger lo falso de lo real, lo que permanece y lo que no. Es ahí, ¿no es cierto?, donde de alguna manera también actúa la razón. Pero no cualquier razón, la que me conviene a mí, sino la razón práctica, como diría Kant, ¿no es cierto? La razón práctica y la lógica que sirve ahora. Y por supuesto, detrás de todo esto, logos que distinguían los estoicos como el fuego. Pero ojo que no es un fuego físico. El fuego físico sirve como la metáfora para señalar aquella energía siempre viva, digamos, perenne que sostiene al universo. Hay que entender eso también. Es muy bonito de pronto saber o reflexionar qué nos dicen las metáforas o las imágenes físicas que hay detrás de aquello, ¿no? ¿Qué representa en realidad? ¿Dónde está ese sentido? Entonces, obviamente aquí la praxis es fundamental. Por ahí se dice, ¿no?, el oficio hace al maestro. La persistencia, la voluntad, el aprendizaje continuo. Entonces, eso creo que es fundamental. Y muchas de estas actitudes de los grandes, de los ejemplos, ¿verdad?, estas montañas perennes de la humanidad que distinguimos como los seres o los seres humanos que nos señalan ejemplos. No veíamos una de las diapositivas, ¿verdad? La última de Lelia, la palabra empuja, el ejemplo arrastra. Entonces, eso es praxis, eso es práctico. Y creo que de esa forma respondo tu pregunta. Muchas gracias. Rescatamos la relevancia entonces de la coherencia, del saber distinguir y de lo necesario que es este camino de ir hacia adentro y al mismo tiempo plasmarlo en el exterior. Isis, hablando de lo necesario justamente, sabemos que es relevante realizar las acciones de voluntariado con una preparación, ¿cierto?, con una formación que se hace imprescindible para poder dotar de calidad aquello que hacemos. ¿En qué crees tú que nos puede aportar justamente el estoicismo a la hora de estar bien preparados y dispuestos a ayudar? Bueno, podría resumirlo en una palabra, en todo. La verdad es que, rescatando todo lo que has dicho, la verdad es que nosotros necesitamos tener disciplina para poder ser voluntarios. La acción humanitaria no es solo hacer, sino que es hacer con sentido, con la necesidad de lo que se debe. Hoy en día estamos muy al debe con respecto a la respuesta humanitaria, y especialmente en Chile. Nosotros, les voy a contar un poquito de historia muy brevemente. Hubo un cambio, probablemente estas siglas les suenen. ONEMI, ¿les suena? Ya, ONEMI, que es la Oficina Nacional que se encarga de las emergencias de desastres, tuvo un cambio, ahora se llama CENAPRED. ¿Les suena? ¿CENAPRED? Ya, este cambio se hizo porque se piensa y se está implementando que la comunidad tiene que saber cómo responder a las emergencias, la comunidad tiene que ser el propio patrón para poder conocer qué es lo que está pasando al vecino y a la vecina, y así responder en niveles más grandes. Y esto lo toman los municipios y se encargan de preparar. Hoy en día esto está en palabras.
la verdad es que es muy poca la preparación, se están haciendo los intentos, se está ejecutando de a poquito, pero nos falta el sentido de equipo, nos falta el sentido de pertenencia a donde vivimos, nos falta el sentido de darnos cuenta de que si estamos solos en una emergencia, en un desastre, seguiremos solos. Y nadie podrá ayudarnos si no somos capaces de reconocer qué es lo que necesita el otro y qué es lo que necesitamos nosotros mismos. Entonces, si me preguntan qué es lo que nos aporta, nos aporta todo. Hoy día tenemos que darnos cuenta de que somos seres diferentes, pero vivimos en una comunidad. Y esta comunidad también tiene sus propias necesidades. Y así vamos escalando. El día que nosotros trabajemos así, ojalá en emergencias y desastres, pero la verdad es que en todo vamos a ser una comunidad mucho más eficaz y certera, más eficiente en lo que hacemos. Vamos a ocupar menos recursos probablemente, pero vamos a hacer más. Así que también los aprovecho de invitar a todos al área de emergencia y desastre. No necesariamente tienen que meterse en accidentes, en cosas que a algunos les puede parecer un poco feas, pero si sabemos todos cómo, por ejemplo, reaccionar frente a un choque y que somos útiles solo llamando a la ambulancia y sabiendo el número de la ambulancia, porque muchas veces empiezan grito ambulancia, ambulancia, 131, 132, 133, nadie sabe cuál es el teléfono, solo ese mínimo detalle ayuda a la persona que está sufriendo. Muchas gracias, Isis. Qué importante es lo que mencionas en relación a la unidad, al trabajar todos juntos. Y justamente este año, como uno de los principios fundamentales que hemos venido trabajando en nuestra escuela de filosofía, acuñamos el término hacia la unidad a través de la diversidad, a través de lo que cada uno de nosotros tiene que aportar, a través de las diferencias, de forma que enriquecen aquello que todos tenemos en común, que es justamente este principio humano de dignidad, ¿cierto? Donde todos nos encontramos finalmente y podemos desarrollarnos. Finalizamos esta segunda parte con una última pregunta dirigida al profesor Francisco Duque. En relación a la ataraxia, que ya en la primera parte de esta actividad usted mencionó, como un estado de ausencia de perturbación en el alma, una especie de paz y serenidad. Le preguntamos en este sentido, ¿es esta la vía para alcanzar la tan buscada y ansiada felicidad? ¿Cómo podríamos relacionar estos dos conceptos? Recién en todo lo que hemos compartido y dialogado aquí, mencionábamos la necesidad de conocerse a uno mismo. En verdad, la propuesta filosófica a nivel universal nos conduce hacia eso. Pero tendríamos que agregar, y sigue en concordancia con el planteamiento estoico, que el conocerse a sí mismo va acompañado de dominarse a sí mismo. O sea, no basta con conocer algo, hay que llegar a dominarlo, hay que llegar a impregnarse con ello, y podríamos decir que este impregnarse tiene que ver también con compenetrar eso que hemos conocido. Nosotros podemos tener una mirada teórica acerca de cómo estamos constituidos, y de hecho los sistemas filosóficos a lo largo del tiempo han ofrecido miradas sobre esto. Compartimos la que seguramente los estoicos recogieron de los griegos, que dividía al ser humano en tres partes. Lo corporal, el soma, la psique, que es, lo mencionó Andrea, la idea del alma. Es cierto que el ánima en latín llevó a este concepto de alma. Y por encima de esto había un plano o dimensión noética, nous. Y eso es difícil de describir porque está referido a una dimensión, por ejemplo, citando a Platón, que tiene que ver con la inteligencia, pero la inteligencia que, como mencionaba María de los Ángeles, se relaciona con el discernimiento. Inteligir es también separar y ver.
y por lo tanto la experiencia espiritual, en el caso de los estoicos, recogiendo las enseñanzas de Platón, es una experiencia práctica de ver la realidad. En la filosofía de la India, por ejemplo, no existe el concepto filosofía, así literal. Y las escuelas de filosofía de la India, que se reconocen, las 6 grandes escuelas, se denominan en sánscrito darshanas, porque el concepto darshan significa visión. Pero no es tan solo tener una mirada, una visión, sino es ver en un sentido real. Por lo tanto, para no alejarnos de la pregunta, la ataraxia es una capacidad de elevación de la conciencia, no es indiferencia ante las cosas que puedan ocurrirnos a nosotros o a los demás, sino más bien es un ir hacia arriba. Si estamos en un bosque muy oscuro y no encontramos la salida, lo que tenemos que hacer es buscar un promontorio, es un lugar un poco más alto para ver la salida, y eso es una experiencia. Por lo tanto, en la ataraxia es una ascensión de la conciencia para poder ver un poco más lejos hacia dónde se dirige nuestra vida. Esto permite que podamos sobrellevar las circunstancias, porque si la vida tiene una finalidad y si nosotros somos capaces de ver nuestra finalidad, entonces de una u otra manera comprendemos que las circunstancias nos llevan también hacia la finalidad. Puede ser algo momentáneamente doloroso, pero si la finalidad trasciende las distintas circunstancias, eso doloroso tiene una puerta de salida, nos lleva hacia una gran finalidad. Y esto sería muy estoico. Teniendo en cuenta la finalidad, se pueden superar todas las formas que nos plantea la circunstancia. Lo vimos en Epícteto, la esclavitud lo es, decía Epícteto, para el cuerpo, pero no para el alma. Y lo vimos en Marco Aurelio igualmente, porque más allá del cargo, de la responsabilidad que a él le correspondía, se recogía, dicen, por ejemplo, durante sus campañas militares, en su tienda durante las noches y se dedicaba a escribir sus reflexiones, las que nos ha legado magníficamente bajo ese título, A mí mismo. En el fondo es como un diario de vida que va recogiendo sus propias experiencias, pero en especial sus enseñanzas. Y para cerrar, me gustaría quedarme en lo que plantea Marco Aurelio en su libro, en estos escritos a él mismo, en el primer capítulo. Porque puede ser que cuando nosotros leemos estos pensamientos pasemos por alto el primer capítulo, porque es un largo referido de agradecimientos a todos aquellos personajes que desde luego no conocimos, pero que influyeron en su vida. Tal vez los personajes en sí que lo acompañaron para nosotros no sean importantes, pero hay una virtud en Marco Aurelio que sí es importante, es la gratitud. Si él dedica su primer capítulo a la gratitud, significa que el ser agradecidos en nuestras vidas, el recoger de cada uno de quienes nos han acompañado algo bueno, algo útil que hemos podido incorporar, hace que también ascendamos dentro de nosotros mismos hacia una dimensión un poco más amplia. La ataraxia, por lo tanto, es la indiferencia hacia los propios pesares, hacia los propios sufrimientos, pero eso va acompañado de generosidad, en el sentido de todo lo que los demás nos pueden aportar. En síntesis, es una altura de conciencia lo suficientemente elevada para ver el sentido trascendente de la propia vida y también del resto, de todos los demás, porque como sociedad todos nos dirigimos finalmente en un mismo sentido y hacia una misma finalidad. Eso es. Agradecemos su respuesta al profesor y junto con agradecerle a él, también agradecemos a Isis y a María de los Ángeles por acompañarnos hoy en esta difícil pero muy interesante misión de conversar sobre filosofía, estoicismo y la practicidad que tiene para nuestros tiempos de hoy, para los tiempos de crisis, resignificando también esta palabra y pudiendo visualizar
qué podemos sacar de todo lo que hemos mencionado y llevarlo a nuestra vida. Pedimos por favor un aplauso para nosotros. Y bueno, llegamos al cierre de esta actividad. Queremos agradecer a nuestros panelistas, a cada uno de ustedes por haber asistido a esta convocatoria, por haber acudido a este llamado en relación al estoicismo y cómo nos puede aportar en nuestra vida, esto desde todo punto de vista, desde el pensamiento, desde el sentir y la puesta en práctica de todos estos valores que hemos revisado a través de este tan interesante conversatorio y ponencia. Quisiéramos que se quedaran justamente con eso, con el sentido práctico de la filosofía en general y en este caso de la filosofía estoica como una herramienta viva que justamente nos aporta. Y creemos que esta es la mejor manera de celebrar el mes de la filosofía, viviéndola, comprendiéndola, incorporándola como algo que es parte de nosotros. Todos somos filósofos por naturaleza y justamente era ese el objetivo de esta actividad. Esperamos que cada uno se haya podido llevar algún tesoro que le sirva para poder crecer, para poder incorporarlo en su vida diaria, y hacemos extensiva la invitación a vivir la filosofía en cada momento y también a empaparse de ella. Muchas gracias a todos. Para conversar, pues me conversa la web para yo darle. Yo digo, va, tú vas a cargar el otro.